Em, comunión con Dios. Comunión con Dios. Hablemos un poco de la comunión con Dios. Me gusta mucho un pasaje de la Biblia que es Juan 15:5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A mí me gusta mucho un modelo que tiene la Biblia. A ver, desde Génesis 1, Génesis 2, Dios crea todas las cosas. Note esto tan interesante. De pronto usted ya lo sabe, pero déjeme, yo me emociono, ¿vale? Con lo que le voy a decir. En Génesis 1 Dios crea todas las cosas. En los primeros 5 días Dios crea todas las cosas y las pone en el orden. El sol en el cielo, la tierra abajo del sol, las nubes, el agua, los ríos, las plantas, los árboles. Dios crea todo un ecosistema en un orden perfecto. Es más, él termina diciendo: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Los primeros 5 días. Al 6.º día Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, pero me llama mucho la atención que Dios crea al hombre al 6.º día, pero los primeros 5 días se había hecho toda la creación de una manera perfecta. Tan perfecta fue la creación, tan perfecta, sin entrada a discusión. El sol sale, se esconde, las estrellas, los ríos, los vientos, los peces. Y Dios crea los peces y inmediatamente crea el agua, y luego crea los peces, crea el viento, y luego las aves, crea la tierra y luego las bestias. Y a cada creación Dios le dio un lugar donde moverse. Las aves les dio el viento. Para las aves el viento, para los peces el mar, para las bestias la tierra. Y fue tan perfecto que cuando Dios crea al hombre, la conducta moral del hombre la amarra completamente a la creación de los primeros 5 días. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo: la senda del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces uno dice: como la luz de la aurora. Uno voltea a mirar. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Qué es la luz de la aurora? Es el amanecer. La senda del justo es como el sol, o como el amanecer, que empieza en oscuridad, empieza a salir el sol, hasta que llega al mediodía, donde es el momento perfecto del sol. Entonces la Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces, como uno ya sabe cómo es la luz de la aurora, uno dice: ya sé cómo es la senda del justo, como la luz de la aurora. Porque como la creación es perfecta y funciona de una manera perfecta. Luego la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que será como árbol plantado junto a corrientes. Inmediatamente uno va y dice: un árbol plantado junto a corrientes. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes? Sus raíces absorben el agua, los nutrientes. Esos árboles son fuertes, grandes. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas cristalinas, que su hoja no cae y se da su fruto a su tiempo. Entonces mire que hay una conducta, pero Dios inmediatamente la relaciona con la creación, donde uno dice: claro, eso no hay pierde. Uno dice: es más, claro, eso es así. Cuando va a hablar de la diligencia en Proverbios, lo primero que dice es: no seas perezoso, ve a la hormiga. Y a usted y yo nos hablan la palabra hormiga.
Inmediatamente uno dice, trabaja como hormiga. Es una hormiguita trabajando. Entonces, mire que los primeros 5 días Dios crea, Dios hace la creación, pero la crea de una manera perfecta, funciona perfecta. Pero la conducta del ser humano siempre la relaciona con la creación, con la creación, con la creación. Los que son guiados por el Espíritu Santo son como el viento. Nadie sabe para dónde van ni para dónde viene. Así no es el viento. La moral, la conducta. La conducta, cuando Dios habla de un hombre que busca de Dios, que ama a Dios, que es adorador, inmediatamente se va a las siervas en las montañas, los animalitos. Cuando Dios quiere hablar acerca de fuerza, inmediatamente dice como el búfalo. Y uno va a ver un búfalo y entonces Dios te dará fuerzas como las del búfalo. Entonces uno se va ¿a dónde? A la creación, porque las fuerzas son como las del búfalo. Y si Dios quiere hablar algo acerca de tener visión y de tener fuerzas, entonces la Biblia dice, ok, serán como las águilas. Se remontarán como las águilas y mirarán desde la distancia. Entonces encuentra uno que hay una creación que es perfecta. Que cuando Dios crea al hombre y lo crea de una manera perfecta para tener comunión con Él. Amados, nosotros fuimos creados por Dios sencillamente para tener comunión con Dios. Muchos dicen, es que Dios creó al hombre porque tenía necesidad, necesitaba a alguien a quien amar. No, en Dios no hay necesidad. Es que Dios creó al hombre porque necesitaba a alguien con quien conversar. En Dios no hay necesidad. Dios es el mismo Dios, siendo el hombre creado y no habiendo creado al hombre, Dios sigue siendo Dios. Dios no crea al hombre por necesidad de amar. Si Dios tuviese necesidades, entonces no sería el Dios perfecto que nosotros tenemos. Pero en su soberanía, la Biblia dice que Dios nos creó y Dios nos adoptó simplemente por el puro amor suyo. Pero en su soberanía, Dios creó a todos los animales, a todas las aves, a todas las bestias, a todas las plantas. Pero en su soberanía Dios dijo, voy a crear un ser semejante a mí. Y entonces creó al hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Lo interesante es que la característica de que Dios nos haya creado a su imagen y su semejanza, la única razón es para tener comunión. Porque yo solamente puedo tener comunión con lo que es semejante a mí. Con lo que no es semejante a mí, yo no puedo tener comunión. Es más, la principal característica de la comunión es la semejanza. Es como en un matrimonio. Usted se casa cuando usted encuentra con alguien una semejanza. Yo me casé con mi esposa porque yo encontré una semejanza. Una semejanza de visión, una semejanza de Dios, una semejanza de vida espiritual. Porque la Biblia dice, no caminarán dos si no estuviesen de acuerdo. Por eso cuando son esos matrimonios así, sin planeación, sin nada, mejor dicho, cada uno está mirando para el otro lado, pero se casaron ¿por qué? Pero cuando usted planea un matrimonio, cuando usted planea, jovencito, jovencita, usted que está soltero, cuando usted planea un matrimonio, usted tiene que echarle lápiz al matrimonio, porque usted tiene que buscar una semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y esa semejanza tenía una razón: necesito tener comunión con Él. Yo siempre se los he dicho desde este púlpito y se los repito una y otra vez. Usted no puede tener semejanza con algo que no es semejante a usted. Intentar tener semejanza con perros, con animales, con gatos, no es posible. No es posible. Ay, es que yo quiero a mi Firulais, es mi hija. Quiérala, pero no es su hija. No es su hija. Es que yo quiero tanto a mi perrito, es que es alguien más de mi familia. Es más, ya no le llaman perros, le llaman perrijos. No, llámele como usted quiera, pero allí no puede haber semejanza. ¿Por qué? Porque usted le habla al perrito y el perrito no le entiende. El perrito no se comunica con usted. Él no le habla con usted, pero él lo ve y me bate la colita, pastor. Es normal, mis amados hermanos, pero para Dios tener semejanza con alguien, Dios creó al hombre, y para que ese hombre tuviera semejanza, creó a la mujer. La semejanza
es el principal elemento de la comunión, para podernos relacionar con Dios. Dios nos creó para tener relación con Él, para tener comunión, para hablar con Él. Por eso cuando la Biblia dice aquí, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, inmediatamente uno dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Claro, yo soy la planta y ustedes son el gajo de donde vienen las uvas. ¿Sí nota lo que les estaba diciendo ahorita? Cuando Dios va a hablar de comunión y de dependencia, lo primero que va es ¿a dónde? A la naturaleza, a la que Él creó. Y como uno la conoce, uno dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Pues uno dice, pues obvio. O sea, yo soy la mata de plátano y ustedes son el racimo. Si ese racimo, pues se las voy a bajar pues por si no entendemos la palabra vid. A mí me cuesta a veces. Entonces se la bajo a una mata de plátano pues. ¿Pero quién no ha comido plátano aquí? Son dominicanos, comen plátano en todo. Y los colombianos también comemos plátano y puertorriqueños también comemos. Entonces, bajemos a vid a plátano, pues. Y los hondureños, América Latina y Centroamérica comen plátano. Entonces, supongamos que Jesús está diciendo, ustedes son la mata de plátano. Yo soy la mata de plátano y ustedes son el racimo de plátanos. Y si yo corto ese racimo de la mata, se secan y nada pueden hacer. Uno dice, pues es que eso es lógico. O sea, yo tomo como plátano, tomo sábila de la planta. Si me cortan de la planta, pues ya tengo que ser consumido porque empiezo un estado de putrefacción. Entonces, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Se va uno a la planta y uno dice, pero es que eso es obvio, eso no tiene discusión. ¿Por qué? Porque está relacionado a una creación perfecta. ¿Se acuerda cuando Mateo 6 dice, y nadie por más que se afane o se preocupe puede añadir un codo a su estatura? Son esos ejemplos que uno dice, ay, pues obvio. Entonces Dios le está diciendo a uno, pues así de obvio es que te preocupes, no va a pasar nada. Porque usted no va a creer, yo sé que usted no me va a creer, pero alguna vez yo lo hice. Literalmente alguna vez yo lo hice. Según la cédula, mido 1,72. Yo sé que ustedes creen que yo aparento 1,80, 1,85. Pero según la cédula, yo mido 1,72. Y usted llegue a su casa y hágalo. Yo sé que los hombres lo van a hacer. Mídase y luego empiece a hacer esto. Ay, Dios mío. Ay, Señor, no. Ay, Dios, no. Si usted es de México, piensa hoy contra Inglaterra eso. Ay, no. Dios mío. Padre mío, ay, Señor. Y vuélvase y mídase. A ver si usted ya pasó de 1,72. Ay, mira, subió a 1,70. Yo creo que más de una hermana estaría aquí. Ay, Señor, Dios mío. Padre celestial. No, yo ya veo a más de una que se me escondieron. El que tú te preocupes no va a añadir un codo a su estatura. Vas a ser la misma chaparra, pero ahora preocupada. Vas a ser el mismo chaparro, pero ahora preocupado. Y es mejor ser chaparro feliz que chaparro preocupado. Porque es que es un ejemplo de la Biblia. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto. Y luego viene el sablazo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ojo, este pasaje no es una demanda ni es una imposición de un Dios controlador. Cuando la Biblia dice apartados de mí nada podéis hacer, no es que Dios quiere controlarte y no es que es un Dios demandante. Siempre que leo este pasaje yo entiendo que cuando Dios nos dice a nosotros apartados de mí nada podéis hacer, es una recordación. Cuando la Biblia dice apartados de mí nada podéis hacer, lo que nos está diciendo, necesito recordarte algo. Tú dependes de mí.
Ese apartado de mí nada podéis hacer no es un yugo. Es Dios recordándonos nuestra naturaleza dependiente totalmente de Él. Porque literalmente, si el pámpano se corta de la planta, se seca. ¿Será que Dios necesita darnos más ejemplos para decirnos, tú y yo, apartados de Él, nos vamos a secar? ¿Cada cuánto necesita la vid? ¿Cada cuánto necesita el pámpano estar conectado a la vid para que tenga vida? ¿Cada cuánto? ¿Será que yo puedo cortar el racimo de plátano, comerme un plátano y luego pegarlo, y cortarlo y luego pegarlo? Es dependencia total. Y a veces nosotros en la vida espiritual no somos como los pámpanos. Nos andamos conectando y desconectando, conectando y desconectando, conectando y desconectando, conectando y desconectando. Ha empezado un estado de putrefacción, ha empezado un estado de nosotros de pecamiento y no nos hemos dado cuenta porque nos estamos conectando y desconectando. Le estamos pidiendo licencias a Dios para decirnos, Señor, dame un permiso, me bajo de la cruz por un momento, le pego a este y vuelvo y me subo. Con tu permiso, Padre, me bajo de la cruz un momentico, voy, adultero con la secretaria y vuelvo y subo, Señor. Un momentico nomás, déjame bajarme. La creación nos dice que pámpano cortado se empieza a secar. La creación nos dice que la fruta que cae del árbol empieza su estado de descomposición. La creación nos dice, ¿por qué no somos como la creación? Hoy oro, no oro, hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. Me voy y me acuerdo que hay iglesia, volvió a temblar, aparezco en la iglesia. Tú no estás vivo, tú te estás secando en vida. Tú no estás vivo, te estás secando en vida y no te has dado cuenta. Pero unos cuantos golpes en el pecho y de arrepentimiento te hace creer que te volviste a conectar a la vid. Y resulta ser que no, te estás secando. Y pasa el tiempo y ya no estás haciendo una vida de comunión, sino una vida de religión. Es que la vida cristiana no es un asunto de ritos. La comunión con Dios no es un asunto de rituales. Me arrodillo, me golpeo, rezo. ¿Sabe quiénes usan los rituales? Los que sus dioses son madera, son bronce y son plata. Los que tienen a un dios de madera y de yeso, ellos tienen que hacer rituales frente a esa estatua para creer tener comunión. Pero como el Dios suyo y el Dios mío es un Dios vivo, yo no necesito rituales, yo no necesito mantras. Lo que yo necesito es tener comunión con Él, porque soy hecho a su imagen y semejanza. Soy hecho a su imagen y semejanza. Necesito hablar con Él, necesito adorarle, necesito postrarme. Las religiones necesitan rituales. Usted y yo necesitamos dialoguemos con Dios, hablemos con Dios, vamos a su palabra. Adorémosle, postrémonos delante de Él, arrodillémonos delante de Él, humillémonos delante de Él. Señor, aquí estoy. Señor, te adoro, Señor, te alabo. Relacionémonos con Él. Hace muchos años, una niña, yo visité la casa de ellos y éramos 4, pero en la mesa habían 5 sillas. Yo le pregunté a la madre que por qué habían 5 sillas. En esas preguntas a veces no muy cuidadosas mías que yo hago. Y la señora me dijo, lo que pasa es que ahí va el amiguito imaginario de mi hija. Y yo, no voy a decir que tener un amigo imaginario está bien, ¿vale? Pero déjeme para este ejemplo. Es que, pastor, ahí va el amigo imaginario de mi hija. Y cada vez que nos sentamos, ella se sienta y hay que servirle con un platico vacío o algo, pero ahí va el amigo imaginario de mi hijita. Y cuando duerme, ella va a dormir con el amigo imaginario. Y verdad, uno se ponía a hablar con la niña. Ese es mi amiguito, pastor. Ya. Yo salí de allí pensando y diciendo,
Dios es espíritu, no lo podemos ver. Pero si nosotros tratáramos a Dios como esa niña trata a su amigo imaginario, tendríamos una genuina comunión con Dios. La niña me decía, pastor, no lo ves porque es que es imaginario. Ella no entendía el concepto imaginario todavía. Pero Él está allí, pastor. Yo llegué a mi casa y le dijera, si yo tratara a Dios, que no es imaginario, pero es invisible, como esa niña trata a su amigo imaginario, amados, ni siquiera nosotros en ocasiones tratamos a Dios como nuestro amigo imaginario, porque lo ignoramos que está allí. Porque hacemos lo malo y Él está allí. Porque le dejamos de orar, dejamos de hablar. Relación, comunión, comunión. Deja de hablar con tu esposa, deja de hablar con tus hijos, deja de salir con ellos, deja de sentarte a comer con ellos, deja de hacer pijamadas con ellos y la relación se va a ir deteriorando. El viernes y el sábado Simón y Pablo están pasando severo colchón a la habitación nuestra. O sea, cogen el colchón de su cama y se mudan a la habitación nuestra, o desde el viernes o desde el sábado, y lo ponen ahí. Y ya uno sabe que en la habitación duerme Simón, Pablo, y en la cama nuestra, mi esposa y yo. Ay, pastor, no. Me fascina, nos fascina que hagan eso. Y cuando no lo hacen, decimos, ya no nos quieren, ¿cierto? Se quieren ir. No, papá, ya venimos con el colchón. Y ahí lo ponen. Ahora lo hacemos, un día no los vamos a tener cerca, pero no los estamos disfrutando. Como hay días que los sacamos de la habitación, porque necesitamos hablar cosas con mi esposa. Del dólar, de la economía, del mercado bursátil. Pero buscamos vivir juntos, caminar juntos. Eso es lo mismo con Dios. Y la más mínima separación de Dios nos lleva a hacer lo malo. La más mínima separación de Dios. Por eso cuando la Biblia nos recuerda a nosotros, porque apartados de mí nada podéis hacer. Mire cómo dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amados, fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, venimos de Dios, por lo tanto dependemos de Él. Génesis 1:28-29. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en el cual hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener comunión, pero también nos creó para que fuéramos como Él, para que diéramos vida, para que tuviéramos buenos frutos. Por eso la Biblia dice en Lucas 6:36 que tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso. En Mateo 5:48 dice que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Y en 1 de Pedro 1:15 dice que debemos de ser santos como Él es santo. Venimos de Dios. Tenemos una naturaleza divina ahora, porque fuimos recreados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabe que ese hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, para tener comunión con Dios, usted no nota que la Biblia nunca habla que Dios habló con un animal? Dios nunca habló con un animal. Siempre que Dios habló desde un principio fue con Adán, con Eva, luego con Abraham, luego con Lot.
¿Ustedes han escuchado que Dios habló en la Biblia a través de un asno? Eso no es bíblico. En la Biblia no aparece que Dios habló a través de un asno. ¿Por qué? Porque para que Dios hable a través de un asno, le tiene que dar la capacidad al asno de escuchar su voz y que el asno hable de parte de Dios. Eso no está en la Biblia. Pastor, Dios mío, ay Señor, no grabemos este video y mandémoselo al pastor Luis. ¿Ya para qué? Para que diga qué está enseñando el pastor Diego. No, amados. Pero dejemos de creer que Dios habló en la Biblia a través de un asno. Sí, el asno le habló a Balaam, pero nunca Dios habló a través del asno, sino que lo que Dios hizo fue darle la capacidad al asno de hablar por sus propias palabras. Porque ¿qué le dijo el asno a Balaam? ¿Por qué me golpeas? ¿Tú crees que eran palabras de Dios? Eran palabras propias del asno, reclamándole, diciéndole: te he cargado, he andado contigo, te he llevado, he cargado en tus lomos, y así me pagas golpeándome. ¿Tú crees que esa es la manera como Dios habla? De alguna manera Dios le permitió al asno expresar sus propias palabras. Pastor, ¿a dónde quiere llegar con esto? Que cuando alguien profetiza, Dios le habla a esa persona para que esa persona hable sus palabras a otros. Pero cuando se trata en el asno, Dios nunca le habló al asno, nunca, nunca. Porque no es el modus operandi de Dios. Dios no habla con los animales. Los animales le pueden entender, pero Dios no se relaciona con ellos. Dios se relaciona contigo y conmigo. Es que somos creación, pero es que somos hijos. Hay una gran diferencia. Que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, los hizo de la nada. Pero cuando te hizo a ti y a mí, nos creó, nos formó. Fuimos con detalle. Entonces es importante que nosotros podamos entender esa total dependencia. Ahora, notemos, Adán y Eva fueron creados por Dios, pero note que en el capítulo 3 de Génesis, del 1 al 7, hay una ausencia total de Dios. Permítame un poco de locura creer que es la mayor ausencia de Dios en todo Génesis. ¿Sabe por qué? Porque en Génesis capítulo 3 vemos una separación. O sea, Adán y Eva no habían pecado, pero cometieron un grave error. Tomaron distancia de Dios. Te hago esta pregunta: si ellos, sin haber pecado, tomaron una pequeña distancia de Dios, hicieron lo que hicieron, ahora imagínate tú y yo, que a veces nos damos licencia para pecar, que nos tomamos vacaciones de Dios. Ay, porque como Dios es bueno. Ay, como Chuchito nunca me deja. Y nos tomamos licencias, vamos, hacemos lo malo y somos como la adúltera. Luego nos limpiamos la boca y decimos: yo no he comido nada. Y como Él perdona, eso es una relación deteriorada. Una relación religiosa es una relación deteriorada. Una relación donde yo ofendo a Dios, donde hago lo malo. No sé en su país si lo dicen, pero en mi país dicen: el que peca, reza y empata. Yo peco, rezo y empato. Yo peco. Eso es como el hombre que yo engaño a mi esposa. Ay, como ella siempre que yo le digo: ay, esposa, fue un espíritu, ella me perdona. Y allá la esposa sí le cree que cada vez que él le fue y adulteró, o viceversa: esposo, te engañé, pero fue un espíritu. Ya, si usted va a mantener una relación de esas, eso es una relación enfermiza. Entonces así somos a veces con Dios. Ay, Señor, pequé, hice lo malo y me embriagué en mi propio pecado. Y luego: ay, Señor, perdóname. Y ni siquiera confesamos el pecado, simplemente decimos: perdóname. O sea, como que no me importó, pero como tú eres Dios bueno, tú perdonas. Cuando no tenemos ese temor de ofender y cuando nos tomamos esas licencias para hacer lo malo,
Y tú luego vienes y dices, ay, me canté dos bien cantaditas porque Él ya me perdonó. Tú no tienes comunión, tú lo que tienes es una religión. Y tú no estás orando al Dios de los cielos. Tú todavía sigues creyendo que le estás orando a un Dios de yeso o de madera. No se llama comunión. Y después nos preguntamos, ¿y por qué será? ¿Y por qué será que mi esposa ya no me atiende con cariño, no me atiende con amor? Sí, sigue con tus amigas, sigue con... Porque la relación se deterioró. Y la relación necesita volverse a levantar. Mira, Génesis 3:1. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Para que la agarremos, esta ausencia de Dios. Mira lo que dice. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió. La serpiente y Eva tuvieron una discusión, tomaron café, hablaron, discutieron de lo que Dios pensaba. Una separación. ¿Dios aparece allí? No, solo aparece en sus bocas. Con que Dios ha dicho, no, Dios ha dicho, porque nos fascina tener una relación de boca. Es que Diosito lindo, Diosito, a ver, Dios entre la serpiente y Eva, Dios solamente estaba de palabra, de palabra, de palabra. Vamos a ver si aparece. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso debatieron y todo, no, eso fue una tomada de té. Con razón la serpiente tomaba café en la hora del té. Es el resumen de este pasaje. Eso es mentira. No morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo. Mire, eso, la serpiente habló con la mujer llamó al marido, el marido habló con ella. Y Dios, por ningún lado, bien, gracias. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego lo dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrírselas con ellas. La palabra más pronunciada en esa conversación fue Dios, pero había una total ausencia de Dios. El vocabulario religioso. La palabra más común en la boca de muchos de nosotros es Dios y Jesús, pero hay una ausencia total de Dios si no hay una comunión. La palabra más común en nosotros en ocasiones es la palabra Dios, es Jesús. Pero si estamos planeando hacer lo malo y hacer lo malo y hacer lo malo, eso no se llama comunión. Allí no había comunión, fue el deterioro. ¿Había una separación? Claro que sí, había una separación. Y estamos hablando de dos seres que eran perfectos. Ahora imagínese usted y yo. Licencias para ver películas sucias, licencias para escuchar música sucia, licencias para tomar, para emborracharnos, licencias para ser adúlteros, licencias para fornicar, licencias para enojarnos, licencia para leer lo que no tenemos que leer, licencias. Y luego con una Ave María rezamos y empatamos. Lo que no sabemos es que nos estamos secando por dentro, pero nuestra mentalidad religiosa nos dice que todo va bien, porque de allí venimos. La comunión con Dios no se trata de rituales religiosos. No se trata de rituales religiosos. Dios no es una estatua, Dios es una persona. Por lo tanto, se trata de mantener una relación y por nuestra naturaleza una dependencia total de Él.
vuelvo a la vid y a los pámpanos, vuelvo a la mata de plátano y al racimo de plátanos. No es una imposición del cielo, apartados de mí. No es una advertencia ni es una amenaza, apartados de mí. Es una recordación. Es Dios diciéndonos, es que así como yo hice la vid y los pámpanos, y cuando se corta, deja de llevar fruto, así mismo son ustedes. Los diseñé para que estuvieran pegados a mí. Apártense, sepárense de mí. Van a dejar llevar fruto, van a empezar a morir. Y eso pasó con Adán y Eva. Génesis 3:8. Mire lo que dice en la versión lenguaje sencillo. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Yo creo que es la primera vez que Dios tenía que decirle a Adán y a Eva, ¿dónde están? Dios preguntándonos, ¿dónde estás? Qué raro. Si siempre que Dios aparecía en el jardín, podía encontrar a Adán y a Eva, no estaban visibles a los ojos de Dios. Había comunión, había relación. Pero cuando Dios tiene que venir y preguntarle, ¿dónde estás? Y luego dice, y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Mire que esos primeros 7 capítulos de Génesis 3 sí nos dejan ver que hubo una separación, una ausencia total de Dios. Estaba Dios en sus bocas, estaba Dios en la boca de la serpiente, estaba Dios en la boca de Eva, estaba Dios en la boca de Adán, pero no estaba en sus corazones, no tenían comunión. Algo se había roto por una sencilla razón: se habían separado de Dios. Y la consecuencia es el versículo 8. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas, Adán? ¿Dónde andas? Si tú hace rato que no oras, si tú hace rato que no lees la Biblia, si tú hace rato que no buscas de Dios, hoy Dios está preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo más posible es que estemos manchados de nuestros delitos y de nuestros pecados, porque usted y yo, déjeme decirle, usted puede hoy venir muy lindo, oliendo muy rico, pero nuestro pecado nos hace heder. Porque es que el ser humano no sabe estar bien sin Dios. Porque es que nosotros no sabemos estar bien sin Dios. Es ilógico, es absurdo. La creación misma nos lo dice. Que no sabemos estar bien sin Dios. Es absurdo. Si estando con Dios y la tentación arremete, imagínese estando sin Dios. ¿Dónde estás? Es la pregunta. Cuando vivimos en religión, cuando vivimos en pecado, ¿dónde estás? Y lo más posible es que estemos revolcándonos en nuestro propio vómito y en nuestro lodo. ¿Por qué? Porque no hubo una genuina comunión. Porque cuando hay una genuina comunión, hasta cuando pecamos, nos arrepentimos con dolor. Hace muchos años, mientras oraba, le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios? Si adulteró, si mató con sevicia, si hizo lo malo, ¿por qué se le llama el hombre conforme al corazón de Dios? No le quiero incluir un versículo nuevo a la Biblia, Dios me guarde, pero permítame creer que de mucha oración, de mucha búsqueda del Señor, vino esto a mi espíritu mientras dormía. David, a pesar de todo lo malo que hizo, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios por una razón: por la manera como David se arrepentía. David se arrepentía de una manera.
David, cuando se arrepentía, sentía dolor, sentía dolor. David decía: por mi culpa, en pecado me concibió mi madre. He hecho lo malo delante de ti de día y de noche. David sabía arrepentirse. Salmo 51. Y los salmos de David de arrepentimiento son los salmos que muchas religiones utilizan en sus rezos. Pero pastor, era malo. ¿Por qué Dios le llama al hombre conforme al corazón de Dios? Porque David se asqueaba cuando pecaba. Se asqueaba de su pecado como Dios se asquea del pecado. ¿Sabías que cuando tú y yo nos vamos a arrepentir, si cuando confesamos el pecado no lo confesamos asqueados, entonces no nos hemos arrepentido? Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado como contando ovejas antes de dormirnos, no hay perdón de Dios, no hay perdón de Dios. Si cuando tú y yo pecamos, no nos alineamos con Dios y no sentimos la misma repugnancia y el mismo asco que le produce a Dios el pecado. Cuando David se arrepentía, él podía entender, él podía expresar en su arrepentimiento ese mismo asco que Dios siente por el pecado. Por eso cuando Dios ve a David dice: este hombre peca, este hombre hace lo malo, pero es conforme a mi corazón, porque cuando se arrepiente deja ver que hay dolor. Y a veces tú y yo, cuando pecamos y nos arrepentimos, ay Señor, perdóname. Y en ese perdóname, ¿qué metiste? La mentira, el orgullo, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Tú engañas a tu esposa o tú engañas a tu esposo y crees que con un buen desayuno ya él te perdonó. Tú engañas a tu esposa y a tu esposo y crees que con un ramito de flores y una chocolatina, que ni Ferrero Rocher son, que la sacaste del food pantry y llegaste y dijiste: mira mi amor, y ya con eso la relación se restauró. ¿Se restauró? ¿Tú crees que tu esposa va a decir: ay, mira qué linda chocolate? Sí, enójense conmigo, pero muy bobita si usted hace eso. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Y David decía: me arrepiento en polvo y en ceniza, Dios. Hice lo malo por mi culpa, por mi culpa. Y entonces Dios veía a David y decía: este tiene mi corazón. Porque se llama ¿qué? Se llama comunión. Y Dios le está diciendo a David, Dios le está diciendo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Miedo. Pues estoy desnudo. Me escondí, tengo miedo y estoy desnudo. Dios inmediatamente dijo: aquí hay algo. Aquí pasó algo. Porque ¿sabe una cosa? Adán y Eva no estaban desnudos. ¿De dónde sacó Adán que estaba desnudo? Ellos no estaban desnudos. Pastor, sí. No, amados, ellos no estaban desnudos. Ellos no tenían ropa, pero desnudos no estaban. Ay, pastor, pero si no tener ropa es estar desnudo. Lo que pasa es que cuando no había pecado, la desnudez no existía, por lo tanto la ropa no existía. Fue el pecado el que le trajo conciencia de: no tengo ropa. En un estado santo no tengo ropa. Es normal, porque tengo que cubrirme. Pero cuando entra el pecado, no tengo ropa. Soy desnudo. Inmediatamente Dios se dio cuenta. ¿Dónde estás, Adán? Señor, vi que venías, me escondí porque estoy desnudo. Y entonces viene la pregunta de Dios: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Me llama tanto la atención, y permítame, con esto termino. Hay mucho más en la enseñanza.
Hay mucho más en la enseñanza, pero permítame, con esto termino. Me gusta mucho que Dios, el reclamo de Dios a Adán. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, Dios le reclama a Adán derecho de autor. Dios le reclama a Adán derecho, con los derechos de haberlo creado él. Por eso Dios le viene y le dice, ¿quién te enseñó? En otras palabras, estás teniendo comunión con alguien que no soy yo. ¿Quién te enseñó? ¿Con quién estás hablando, Adán? Pero Señor, si estaba desnudo. No estabas desnudo. La ropa que usted tiene puesta y que yo tengo puesta fue producto, y todas las marcas que usted tiene, Michael Kors y todo eso que usted utiliza, y las camisetas, todo eso que usted utiliza, simplemente fue para cubrir el pecado en un mundo donde no había desnudez. Pero Dios le reclama a Adán y le dice, ¿quién te enseñó? En otras palabras, estás hablando con alguien. Rompiste comunión conmigo, estás hablando con alguien. Eva, yo no te lo dije porque la desnudez no existe, Adán. Eva no te lo dijo. ¿Con quién estás hablando? Hoy Dios nos puede estar reclamando. Esos pensamientos que vienen a tu mente de maldad, de pecado. Hoy Dios te puede estar preguntando, ¿con quién estás hablando? ¿Y sabes qué significa con quién estás hablando? Significa, te desconectaste de mí. Adán, te desconectaste de mí, ¿cierto? ¿Cómo así que sales a correr? ¿Cómo así que te escondes? ¿Cómo así que tienes miedo? Mira todo lo que impregnó el pecado. ¿No has notado que en tu vida, cuando empiezas a sentir pensamientos que no vienen de Dios, que no son de la palabra, ¿no crees que Dios discierne esos pensamientos que hay en ti y en mí, que nos dice con quién estás hablando? Tú fuiste creado para tener comunión conmigo. ¿Con quién tuviste comunión? Adán tenía que tener comunión con Dios y con Eva, pero apareció la serpiente. Y entonces allí fue donde Adán dijo, Señor, la culpa es tuya. Porque Adán le dijo a Dios, Dios, la culpa es tuya. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Eso no está en mi Biblia. Sí, hermanos, Dios le dijo a Adán, la culpa es tuya, pero la culpa es tuya. No, pastor, eso no está en mi Biblia. Claro. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, la mujer que tú me diste. Es que usted fue el que me la dio. Qué increíble. Siempre pensamos que Adán acusó a Eva. Y sí, pero de entrada primero dijo, la mujer que tú me diste. Como buscando que Dios dijera, ay, qué embarrada, ni qué vergüenza. No, sí, Adán, es que la culpa es mía porque yo te la di. Pero de una, él no dijo, Señor, Eva, sino la mujer que tú me diste. No, la falta de comunión con Dios, tuya y mía, no es culpa de Dios, ni de las personas que están a nuestro alrededor. Es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. Religión, no. Rituales, no. Comunión, hablar, orar, postrarnos delante de Él. Señor, aquí estoy delante tuyo. Te necesito, Dios. Te adoro. Necesito de ti. Volvamos al principio. Volvamos al principio. Apartados de mí nada podéis hacer. No era una amenaza de parte de Dios. Era una recordación. Que fuimos creados por Él y dependemos de Él. Apartados de mí nada podéis hacer. No era una amenaza ni era una imposición. Era Dios diciéndonos, dependes de mí. Me necesitas a mí.
David lo dijo de otra manera distinta. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David no lo dijo de otra manera. David nos decía, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Dependencia, necesidad. La creación, los árboles, las plantas, los animales, los peces nos recuerdan por dónde vamos. La creación, la naturaleza nos recuerda que dependemos de Dios. La naturaleza nos recuerda que si usted saca un pescado del agua, se muere. La naturaleza nos recuerda que si usted pone a un águila, que es el rey de los cielos, en la tierra, corre peligro. La naturaleza nos recuerda que un león no es tan león en la mitad del mar. La naturaleza nos recuerda que para los peces Dios le dio un hábitat y se llama el agua. Para las aves Dios dio un hábitat y se llama en los cielos. Para los mamíferos Dios les dio un hábitat y se llama la tierra. Y cada uno de esos animales salidos de su hábitat corre peligro. Pero un pez en el agua, ¿cómo decimos nosotros? Se mueve como pez en el agua. ¿Por qué? Porque está en su hábitat. Cuando Dios creó al hombre, Dios también le dio un hábitat al hombre. Y ese hábitat era la presencia de Dios. Y cuando el hombre se sale de su hábitat, empieza a morir. Amados, la creación nos grita por donde vayamos. La creación nos grita que apartados de Él, nada podemos hacer. No necesitamos un predicador. No necesitamos un profeta. No necesitamos que nadie más nos lo diga. La creación misma lo dice. Que los pajaritos dependen de las aves. Que las gallinas protegen a sus polluelos. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hasta la primera vez que en la Biblia registra la canción de los pollitos está en la Biblia. ¿Ese no fue el clamor de Jesús con Jerusalén? Oh, Jerusalén, 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 ¿cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? La creación nos grita, por donde vayamos, la creación nos grita que apartados de Él nada podemos hacer. ¿Qué más necesitamos, amados? Yo oro que cada vez que usted vea un árbol, una planta, un río, usted pueda decir, hasta los animales a veces tienen más coherencia con su Dios que yo, que soy un ser humano creado a su imagen y a su semejanza. Padre, te damos gracias.